Hola, mi nombre es Júpiter Escárcega. Actualmente estoy cursando la materia de diseño de sistemas y dispositivos para la producción de biocombustible. Dentro de la segunda unidad nos toca analizar procesos y tecnologías para la producción de un biocombustible y por lo tanto presentar un prototipo casero de producción de biogás. Pero primero hay que entender lo que es biogás. Este es un tipo de combustible que se produce naturalmente a partir de la descomposición de los desechos orgánicos. Cuando la materia orgánica, como los restos de comida y los desechos animales, se descomponen en un ambiente anaeróbico, es decir, un ambiente libre de oxígeno, liberan una mezcla de gases, principalmente metano y dióxido de carbono. Debido a que esta descomposición ocurre en un ambiente anaeróbico, al proceso de producción de biogás también se le conoce como digestión anaeróbica. Ahora bien, ¿dónde sucede esta digestión anaeróbica? El dispositivo se llama biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Principalmente es un tanque donde se almacena el material orgánico para ser fermentado. El material orgánico para este prototipo será estiércol de vaca y desechos de comida. El gas producido se retiene en un tanque conocido como el colector de gas. Este prototipo es un modelo de tipo flotante. Este tanque está flotando en el compuesto líquido o también conocido como lechada y se mueve hacia arriba y hacia abajo con la ayuda de una tubería guía, según la cantidad de gas almacenado. Los desechos se alimentan a través de la tubería de alimentación dentro del tanque digestor y la lechada completamente digerida drena a través del tubo de salida, la cual se puede recolectar, diluir y usar como fertilizante para las plantas. Además, consiste en una manguera de gas conectada al tanque colector que ayuda a transportar el gas para cocinar, iluminar o cualquiera otra que sea su aplicación. La construcción. Primero tenemos que empezar por los materiales. Los materiales son muy básicos. Se consiste en una cubeta de 19 litros. Esto puede ser algún detergente, algún tipo de aditivo. Obviamente, previamente hay que lavar bien la cubeta. También consiste en un garrafón para agua purificada, 2 metros de tubería PVC hidráulica de 3 cuartos de pulgada, medio metro de tubería PVC hidráulica de 2 pulgadas, un tapón hembra de PVC hidráulico de 3 cuartos y un tapón hembra de PVC hidráulico de 2 pulgadas. Además, un tubo de pegamento epóxico para juntas. Hay que tener en cuenta que el silicón no sirve en este tipo de trabajos, ¿ok? Y tampoco nos sirve el pegamento que se utiliza para pegar las juntas, vea la redundancia, para unir las juntas de PVC hidráulico. Entonces, para este tipo de trabajo se utiliza un pegamento especial denominado pegamento epóxico. Necesitamos 2 metros de manguera para gas como mínimo, una válvula de bola y además accesorios para conexiones de manguera que consisten en niples, codos, empaques. Todas estas cosas las podemos encontrar en cualquier ferretería y no tienen un costo muy alto. Ahora me gustaría presentar la manera en que se puede construir este prototipo de biodigestor. Es algo muy sencillo. Primeramente, una vez que tengamos el garrafón, hay que cortar en la parte superior del garrafón, como podemos ver aquí señalado la parte punteada. Hay que cortar el garrafón a un 80% de la profundidad del tanque digestor que hayamos seleccionado, en este caso la cubeta de 19 litros. Y también hay que confirmar que el diámetro sea ligeramente menor del tanque digestor, suficiente para elevarse, pero también manteniendo una distancia mínima entre las paredes para minimizar la entrada de oxígeno. Recordemos que este es un proceso anaeróbico, libre de oxígeno. ¿Okay? El segundo paso consiste en perforar la parte inferior del garrafón. Aquí lo estamos viendo ya boca abajo básicamente. Hay que perforar un orificio de 1 pulgada justo al centro y otro de 2 pulgadas a un costado, más o menos una distancia de 10 centímetros de separado. El orificio más pequeño servirá para insertar la tubería que servirá como guía flotante. El más grande será el alimentador de materia orgánica, ya lo veremos un poquito más adelante.
Tercer paso consiste en insertar un niple de tubería PVC de 7 octavos en el orificio de 1 pulgada. Tal vez sea complicado conseguir una tubería de esa dimensión de 7 octavos, pero podemos utilizar cualquier otro tipo de tubería o algo que se le asemeje. Este anillo prácticamente servirá para evitar la fricción de la guía cuando el colector ascienda, y esto haga que la guía o el colector básicamente pueda subir de manera sin tener ninguna dificultad o fricción que lo pueda detener. ¿Okay? También vamos a insertar un niple de PVC de 2 pulgadas por 10 centímetros en el orificio que se hizo anteriormente de 2 pulgadas, asegurándose que la altura sea suficiente para que no haya interferencia con el tapón. Ahora bien, aquí es donde tenemos que usar el pegamento epóxico para fijar ambos niples al garrafón. El cuarto paso consiste en perforar un tercer orificio, como podemos ver aquí. Este será para insertar los accesorios de la línea de gas. Básicamente insertar un codo y un niple de 3 octavos. Hay que fijar estos dos accesorios los tendríamos que fijar nuevamente con el pegamento epóxico. ¿Okay? Recuerden que el orificio, las conexiones usualmente de gas o para gas son de 3 octavos. El quinto paso, ahora vamos a hablar del tanque colector. El tanque colector, recuerden que es nuestra cubeta de 19 litros. ¿Okay? Hay que fijar una tubería de PVC de 3 cuartos de pulgada, al fondo de la cubeta, en la parte interna central. Como podemos ver aquí, este tubo de PVC estaría fijado en el centro de la cubeta por la parte interior. Este es la guía para el colector flotante. Obviamente, si usamos un pegamento epóxico no nos va a resultar no es una buena opción porque se puede desprender. Entonces se pueden fijar con algún tipo de tornillería, ¿no? Para que sea un poquito más que tenga un poquito más de seguridad y no se vaya a despegar. Y aún así, cuando se utilice la tornillería, hay que sellar estos agujeros o esto que sea taladrado con silicón para evitar cualquier tipo de fugas. De igual manera, hay que perforar un orificio y fijar una tubería igualmente de 3 cuartos de pulgada de manera horizontal después del último anillo de refuerzo de la cubeta. Usualmente, bueno, dependiendo del tipo de cubeta, pero aquí vemos que es una cubeta de uso común que tiene usualmente 4 anillos de refuerzos. Entonces, después del cuarto anillo de refuerzo, como podemos ver aquí en el diagrama, tendríamos que abrir un nuevo orificio y meter una tubería de 3 cuartos de pulgada. Aquí vemos las medidas prácticamente de las tuberías que se colocarían dentro del colector. El siguiente paso, el número 6, tendremos que hacer las conexiones de la manguera del colector de gas, y tomaríamos de referencia el paso 4, que era donde perforábamos el orificio de 3 octavos en el garrafón para instalar los accesorios de la línea de gas. Recuerden que seguimos usando el epóxico para colocarlo directamente al garrafón. Después de esto, los dos accesorios que están pegados al garrafón, uno sería un codo y el otro sería un niple. Estos dos estarían unidos, serían roscados, y usualmente tendríamos que usar teflón, que sería lo más seguro para evitar las fugas. Aunque este tipo de conexiones son cónicos, quiere decir que al momento que lo estamos uniendo, enroscando, hacen la función de sellado. Seguido de otro niple macho, y después una válvula de bola a la que posteriormente le sigue la línea de gas, que estamos hablando más o menos de 2 metros como mínimo. Que toda esta conexión hay que hacerlo con sumo cuidado y con la seguridad de que no vayamos a tener ninguna fuga.
Ahora bien, el último paso, nuestro séptimo paso, como pueden ver, es un biodigestor muy sencillo, algo demasiado casero. Eh, Nuestro último paso sería ensamblar el digestor de gas y agregar la materia orgánica para empezar el proceso de digestión. Como podemos ver, aquí ya tenemos los tapones que hemos hablado en la lista de materiales. Estos tapones, bueno, el tapón de 3/4 es básicamente para no dejar, para detener el flotador a cierta altura, ¿verdad? Que no se vaya a salir. Y el otro tapón de 2 pulgadas es para tapar el alimentador de materia orgánica y obviamente evitar la entrada de oxígeno. Puedes ver, aquí tenemos la guía del colector que hemos hablado, una tubería de PVC de 3/4 fijada al centro y en la parte interior de la cubeta de 19 litros, nuestro tanque digestor. Tenemos el drenaje de lechada de manera horizontal después del cuarto anillo de refuerzo, aquí donde van a salir el digestato, por así decir, y esto es lo que nos va a servir como abono para las plantas. Aquí al fondo iría la materia prima, estamos hablando de abono, estamos hablando de estiércol de vaca y desechos de alimentos, tanque digestor, que es nuestra cubeta de 19 litros, el colector de gas, que es el garrafón, y como pueden ver aquí la línea punteada, esto prácticamente simula que es mínimo el espacio que hay entre las paredes y así de esa manera evitar el ingreso del oxígeno. De igual manera tenemos ya aquí la línea de gas hacia el consumo, entonces de esta manera podemos usar el consumo como para una pequeña estufa o para una lámpara para iluminar. Obviamente, una vez que nosotros ingresamos la materia orgánica, que tenemos nuestro colector de gas, que tenemos todo lo demás y los ingresos de oxígeno sellado, la válvula tiene que permanecer cerrada de igual manera. Tenemos que esperar un tiempo prudente dependiendo de la carga orgánica utilizada, asegurando que la válvula, como les decía, se mantenga cerrada hasta que el colector de gas comience a elevarse. Obviamente, por el proceso de la biodigestión, por la presión que va a hacer el gas, el flotador va a empezar a elevarse hasta el punto, hasta el tope que nosotros le hemos determinado, el límite que nosotros le hemos propuesto. Ahora bien, una vez que haga eso la primera vez, necesitamos liberar todo el gas que tenga el oxígeno. El primer venteo es muy importante, hay que liberar el oxígeno. De hecho, lo tenemos que hacer al menos 2 veces, ventear completamente para sacar todo el oxígeno, porque seguramente no vamos a tener ningún tipo de combustión al momento de abrir la válvula de bola. Entonces, al menos se hacen 2 venteos. En el tercero, ya cuando la tercera vez nuestro colector ascienda, es muy probable que ya tengamos el metano necesario para poder encender o poder encender la llama, ya sea en una pequeña estufa o en una lámpara. Ahora bien, esto es básicamente el proceso de construcción o el diseño a grandes rasgos de un biodigestor casero. Como pueden ver, los materiales son muy sencillos, muy fáciles de conseguir, la fabricación también lo es. Obviamente existen biodigestores a grandes escalas como para trabajarlos o instalarlos en granjas o inclusive en las industrias, ¿no? Dependiendo de la materia orgánica que se use y obviamente de las cantidades y de los volúmenes que estamos hablando. Espero haya quedado claro mi explicación y les agradezco mucho la atención.